La mesa directiva de la Cámara de Senadores, integrada por líderes y vicelíderes de bancadas y presidida por el titular de la Cámara Alta, senador de la Nación Óscar Salomón, definió los asuntos a ser tratados en el orden del día de la sesión ordinaria. El orden del día en realidad tenemos 16 puntos, ¿verdad? Y hay temas muy sustanciosos, ¿verdad? Primero el tema de la reforma y modernización de la Policía Nacional. Tenemos todos los pedidos de informes respectivos. El tema del Banco Central del Paraguay, el tema del secreto bancario, ¿verdad? Que diputados dejó, la versión de diputados desactiva, vamos a decir, la utilidad de ese proyecto de ley, pero vamos a tratar de que sea ratificada la versión del Senado, ¿verdad? Y emergencia por inundaciones es un tema que ahora se aprobó para que sea incluido. El senador de la Nación, Martín Arévalo, anunció que presentará un proyecto de ley que busca limitar la habilitación de estaciones de servicio y la venta de combustibles cada 1000 metros de distancia entre nuevas estaciones. Preocupado por la proliferación en forma exagerada de estaciones de servicio que se está dando en Asunción y Gran Asunción, ¿verdad? Entonces hay un montón de gente que escucho permanentemente de escandalizarse por esta situación. ¿Por qué? Porque amanece un día, se está construyendo en una manzana donde totalmente es residencial. Esto conlleva la desvalorización de las propiedades. Entonces creo yo que hay que poner un tope a esto. La senadora de la Nación, Blanca Ovelar, se refirió al convenio de la Unión Europea con el Paraguay para el financiamiento de la transformación educativa. Deberíamos de empezar de cero un debate desapasionado, poner sobre la mesa todos los objetivos de la transformación educativa. Aquí hay cuestiones demasiado claras que se tienen que mejorar. Tenemos que apostar a ese funcionamiento, poner nuevos criterios de control, empoderar a las comunidades que controlen y exijan y poner criterios de condicionamiento para hacer los siguientes desembolsos a que se cumplan esos principios. El senador de la Nación, Jorge Querey, informó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, fue convocado para la próxima reunión de la mesa directiva del Senado a fin de abordar varios temas. Yo creo que el tema presupuestario probablemente sea algo que él traiga, ¿verdad? Me parece una buena medida eso de traer a todos esos recursos humanos que tenían afuera, ¿verdad? En otras instituciones, que no sé por qué ese pésimo hábito de conseguir nombramientos o nombramientos en un lugar y llevarle a otras instituciones. Indudablemente eso disloca cualquier presupuesto institucional. El senador de la Nación, Jorge Querey, comentó que se analiza la posibilidad de presentar una denuncia formal contra la ex fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Algunos abogados que nos están asesorando a ver sobre esa posibilidad es de que el Senado presente una denuncia formal contra la ex fiscal general del Estado, ¿verdad? Por el presunto hecho de obstrucción. Está el proceso, están trabajando los abogados sobre las causales que pudieran justificar este pedido. En sesión ordinaria, el senador de la Nación, Ramón Retamoso, informó que no se abrió ninguna investigación fiscal en Paraguay sobre el homicidio del agente fiscal Marcelo Pecci. El 9 de enero, el jurado dio trámite a la presentación y libró oficio a los efectos de obtener las copias digitalizadas de la carpeta fiscal correspondiente. El 7 de febrero, la agente fiscal Alicia Saprissa respondió que en la dependencia a su cargo no se registra la existencia, así como tampoco se encuentra abierto un cuaderno de investigación fiscal caratulado y nominado sobre homicidio que guarde relación específica al homicidio al agente fiscal. Quiere decir que en la primera solicitud había afirmado que no existe ninguna carpeta fiscal que guarde relación con el asesinato de Marcelo Pecci. Cuando se le volvió a requerir por oficio, en la segunda ya solicitó prórroga para dar su informe de lo que le requirió el jurado de enjuiciamiento. El senador de la Nación, Derlis Osorio, se refirió a denuncias que había realizado con relación al operativo a ultranza y lamentó la falta de investigación por parte del Ministerio Público. Hago uso de palabra para referirme a un caso muy espinoso, muy complicado que tiene que ver con el operativo a ultranza,
que lo hago porque, en primer lugar, afecta el nombre de mi ciudad. Lastimosamente, Capiatá entró en este tema. Y por otro lado, también porque considero que la Fiscalía del Ministerio Público no hizo su trabajo con relación a una denuncia, a unos informes que he pasado en su momento, informes concretos muy importantes, relevantes para la investigación, y que recordarán los colegas, en su momento hice uso de palabra en este Senado. También fui a visitarla en su momento a la fiscala general, la doctora Sandra Quiñones, a llevarle información muy delicada, poniendo incluso, creo, en riesgo mi seguridad, la de mi familia. El senador de la Nación, Pedro Santa Cruz, representante de la Cámara de Senadores ante el Consejo de la Magistratura, informó sobre el proceso de selección para la conformación de la terna para elegir a un nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Quiero presentar un breve informe como representante del Consejo de la Magistratura. Como es público conocimiento, en este momento estamos en la última etapa. Tuvimos ya 4 sesiones en ese sentido. Hemos designado al primer ternado, que es el doctor Gustavo Santander, y estamos en un cuarto intermedio que sería el próximo lunes. Esperemos lleguemos a un acuerdo para la conformación de la terna. Senadores de la Nación opinaron sobre el proceso del Consejo de la Magistratura para la selección de la terna a ocupar el cargo del ministro de la Corte Suprema de Justicia. Esa es una tarea que le corresponde al Consejo de la Magistratura. Ojalá la selección sea la mejor. Por lo menos el primero que fue seleccionado tiene todos los méritos para ser ministro de la Corte. Vamos a ver quiénes son los otros 2 quienes se han designado. No se puede negar la injerencia política. Eso siempre dijimos que la parte que se necesita mejorar del proceso de selección de jueces para obtener la independencia o la seguridad jurídica es una materia pendiente. El Pleno de la Cámara Alta aprobó en general y en particular el proyecto de ley que declara en situación de emergencia a los departamentos de Concepción, Amambay, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. Este pedido, señor presidente, es para atender las necesidades urgentes de 5 departamentos. Concepción, Amambay, afectado por una gran crecida del río Apa y el río Aquidabam. Concepción, el río Apa al norte y el río Paraguay y muchos arroyos que desbordaron. Y todo el mundo vio esto, presidente. Entonces, hoy siguen en estado de emergencia. Se necesita chapas, víveres, se necesita reparación y construcción de puentes, semillas, colchones. Los intendentes realmente hicieron sus reclamos, declararon de emergencia, son los que están en el día a día con la gente y no tienen recursos para hacer frente a las necesidades. Si esto se va a dar a las gobernaciones, me opongo. Si se va a dar a los municipios afectados con alguna cláusula de control de los recursos para que se use bien, por favor, eso, alguna responsabilidad tenemos que poner allí y asumamos como Cámara de Senadores alguna responsabilidad en el uso correcto de los recursos. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que establece la indemnización a excombatientes de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989. Si bien es cierto que entre las obligaciones legales de los soldados conscriptos estaba la defensa de la patria, en este caso, una de las facciones de los conscriptos creía defender al Estado ante un inminente golpe de Estado. Y por el otro lado, la otra facción creía luchar contra la dictadura y a favor de la democracia. Cabe mencionar que en ambos casos las facciones son fuerzas de ejecución no beligerantes por el principio de verticalidad de las Fuerzas Armadas y Policiales. ¿Quiénes estuvieron ese día y dónde estaban? Tampoco según el Ministerio de Defensa. Acá tengo, miren, reiterados informes, leí todito, tanto de Hacienda como Ministerio de Defensa e Interior, que te dicen que no pueden identificar en este momento
quienes estuvieron ahí. ¿Podrán o no? Yo estoy diciendo lo que ellos dicen, que les es imposible identificar en este minuto por los archivos. Y encima en el proyecto se le da 30 días, no sé qué. ¿Cómo van a identificar? La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que aprueba el préstamo de la Cooperación Andina de Fomento a la República del Paraguay para financiar programas de saneamiento en varias ciudades del país. Este dinero va a ser utilizado para sistema de agua y saneamiento, tratamiento de efluentes cloacales. Solicito la aprobación de esta propuesta que beneficiará a 4 ciudades importantes de nuestro país, entre ellas mi comunidad Santa Rosa de la Guaradú. Será beneficiada la ciudad de Santa Rita, Carapeguá, Santa Rosa de la Guaradú, San Ignacio, Guazú. Se invertirá en alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y mejoramiento del sistema de agua potable. Suficiente mayoría, artículo 6º, comuníquese al Poder Ejecutivo. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el senador de la Nación, Patrick Kemper, explicó los alcances del proyecto de ley de los créditos de carbono. Lo que busca este proyecto, presidente, en parte es la protección de nuestros bosques, además de ser una gran oportunidad económica para el Estado paraguayo y para el sector privado. Crea un marco regulatorio para créditos de carbono que otorgue también, lógicamente, la seguridad jurídica a los titulares de proyectos y compradores de estos créditos. Busca también crear un registro de carbono del MADES. Este proyecto, estimado colega, representa una respuesta y una oportunidad única, según las estimaciones de los especialistas. En sesión ordinaria de la Cámara Alta fue aprobado el pedido del senador de la Nación, Daniel Rojas, del tratamiento sobre tablas de un pedido de informe al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, referente a licitaciones internacionales. Puntualizar que se trata de 2 software o sistemas de identificación que utiliza hoy la Policía Nacional, el mismo fin técnico de identificación, pero con una diferencia de costos, uno de $2 millones y otro de $28 millones. El de $2 millones está en uso eficientemente y el de $28 millones nunca acabó de terminarse, y es importante que la Cámara se entere de esta situación. El senador de la Nación, Eusebio Ramón Ayala, opinó sobre la reunión entre Mario Abdo Benítez y Lula da Silva, presidentes de Paraguay y Brasil respectivamente, quienes dialogaron sobre Itaipú binacional. Hasta ahora yo estoy esperando que el presidente y el canciller se dignen en defender los intereses del Paraguay. Hasta ahora siguen callados. Pero se fue a visitarlo, se fue a Itaipú, y mencionaron la importancia del pago de la deuda. Y sí, es muy importante, sin entrar a estudiar de cómo se originó esa deuda y a quién le benefició esta tardanza en su pago, ni los intereses pagados y si fue justo o injusto. En sesión ordinaria, senadores aprobaron el proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2023 para el Instituto Nacional del Cáncer, INCAN, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Son prácticamente un recorte de 13.000 millones de guaraníes, de 436.000 millones se redujo a 341 mil millones, presidente. Esto es un impacto importante para los enfermos del cáncer. JQA, presidente, los medicamentos es costosísimo. No está al alcance de la mayoría de la gente. Esa es la realidad de los enfermos del cáncer. Este tema de los recortes presupuestarios en un altísimo porcentaje se deben a los criterios que se manejan con respecto al déficit fiscal y al ajuste a ese déficit fiscal. Por otro lado, también a la proyección de la recaudación y finalmente que siempre lo hacen por abajo.
que siempre lo hacen por abajo. La estimación de ingresos también lo hacen por abajo. Senadores de la Nación aprobaron priorizar el tratamiento del proyecto de ley para la adecuación de baños de uso público para pacientes ostomizados. Se refiere a la ley que trata de la posibilidad de habilitar baños públicos en el sector público y en el sector privado de uso público para los pacientes y las pacientes ostomizadas. Este tema lo tratamos gracias a su iniciativa en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad y asistimos y escuchamos en forma directa a la presidenta de la asociación y cuando nos hablaba de los números de gente que tiene esta dificultad y prácticamente que viven encerrados en sus casas porque no saben con qué se van a encontrar en algún baño público. Y dado todos los argumentos que ella dio de Esperanza, yo quería decirle a los colegas, sobre todo a los que forman parte de esas 3 comisiones más, que el equipo técnico de la Comisión de Personas con Discapacidad, que tengo la suerte de presidir gracias al apoyo de los colegas hace 4 años, se va a poner en contacto con los suyos para tratar de sacar un dictamen antes de los 15 días. La Cámara de Senadores postergó el tratamiento del proyecto que modifica la ley que declara como área silvestre protegida al Parque Nacional Médanos del Chaco y habilita la prospección de hidrocarburos, con la finalidad de escuchar a representantes de instituciones y sectores afectados. A pedido de algunos colegas, nosotros solicitamos para que se aplace 8 días y que sea el punto 2 del orden del día del próximo jueves. A pedido de los colegas hay una visita que va a hacer Petropar, MADES y otras instituciones para hablar sobre el tema. Y delicado, y algo tema y debe entenderse por qué se plantea. De hecho, esto ya fue debatido, discutido, hay 2 comisiones por el rechazo, la Comisión nuestra de Energía y de Asuntos Municipales por el rechazo y legislación que pidió el aplazamiento para escucharlo. Pero acá se tiene posiciones ya institucionales por el rechazo también del MADES, del INDI, de la coalición de bosques. Se realizó relevamiento de comunidad indígena y no existió consulta libre previa informada. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto que insta al Poder Ejecutivo a declarar emergencia nacional para la protección de las dunas de San Cosme y Damián, presentado por el senador de la Nación, Juan Afara. Las dunas de San Cosme y Damián están a punto de desaparecer. Con ello, un importante recurso natural, fuente de desarrollo económico, social y ambiental de la ciudad y el departamento de Itapúa. Como consecuencia de fenómenos naturales como la crecida del río Paraná y los fuertes vientos, las dunas de San Cosme y Damián fue declarado un recurso económico para la ciudad por su atractivo turístico. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo dictaminó sobre el proyecto de indemnización a excombatientes de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989. El que se refiere, que tiene una larga historia en las cámaras del Congreso, el que establece el régimen de indemnización a los soldados conscriptos que prestaban servicio durante la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989. Y acá hay 2 dictámenes de la Comisión de Legislación, un dictamen en mayoría por el rechazo y un dictamen en minoría por la aprobación. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores dictaminó por la aprobación de préstamos para proyectos de infraestructura y una ampliación presupuestaria para el Instituto Nacional del Cáncer, INCAM. La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado hoy ha aprobado proyectos importantes, sobre todo para 4 ciudades del interior de nuestro país. Para el agua y tratamiento de efluentes cloacales, la ciudad de Carapeguá, la ciudad de San Ignacio, la ciudad de Santa Rita y la ciudad de Santa Rosa del Mondagudo. Posteriormente hemos aprobado, punto bastante sensible,
el aumento de presupuesto para el INCAM. Estuvieron aquí acompañándonos la gente de Asociación de Enfermos de Cáncer. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, senador de la Nación Blas Lanzoni, se reunió con el relator titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura de Guatemala, Carlos Alberto Solórzano Rivera. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Guatemala, encabezado por su propio presidente, hace una visita oficial al país para compartir experiencias y buenas prácticas con su par de Paraguay. Y en ese recorrido que están haciendo, han solicitado un encuentro con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la cual hoy yo los recibí, los escuché y de alguna manera también han compartido con nosotros su experiencia, ¿no? La cual nos han demostrado que están muy avanzados, ¿no? En todo lo que tenga que ver en el tema de mecanismo. El presidente de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, senador de la Nación Carlos Vidal Sena, informó sobre los asuntos tratados en la reunión del ente asesor. En esta reunión ordinaria entró 13 puntos. Solicita a la Comisión la intermediación ante la institución del Servicio Nacional Catastro, Registro Público, asimismo a Departamento de Quiebra. Entonces hemos dado la entrada a estos puntos, ¿verdad? Y tuvimos un único punto de proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor de INDER a fines de la reforma agraria, un inmueble individualizado con finca 209, padrón 293, ubicado en el departamento de San Pedro, distrito de Pancholo, para su posterior transferencia. Y dimos también la remisión para archivos de 7-8 puntos. Se le dio respuesta a todos los pedidos, entonces ya no tiene curso que darle, entonces le dimos archivo. La Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones de la Cámara de Senadores se reunió con representantes de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE. Hemos tratado dos pedidos. Uno de una empresa privada sobre una licitación que se está tramitando en la Administración Nacional de Electricidad referente a trabajos en líneas de distribución. El otro punto es una inquietud de pobladores de Curuguatí, donde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha adjudicado a la empresa del ingeniero Isacio Vallejo la circunvalación de la ciudad y este trabajo aún no fue iniciado en tiempo y forma como indica el pliego de bases y condiciones. La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente y Desarrollo Sostenible siguió trabajando en reuniones técnicas de planificación de trabajos de campo relacionados al proyecto de la hidrovía Paraguay-Paraná. Estamos en la etapa preparativa todavía del relevamiento y diagnóstico sobre el proyecto de hidrovía que vamos a realizar. Se está coordinando con las instituciones del Poder Ejecutivo. El que coordina es Cancillería, nosotros tenemos un contacto directo con ellos y hoy se analizó la parte, el relevamiento social y ambiental. Por eso estuvieron presentes el MADES, también estuvo FIUNA, para ver cómo va a ser nuestra hoja de ruta para el relevamiento. La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado de la Cámara de Senadores dictaminó por la aprobación sobre un préstamo de la Cooperación Andina de Fomento para obras de saneamiento. Este proyecto de ley del alcantarillado de agua potable, ¿verdad? Para el servicio de agua potable para 4 distritos: Santa Rosa de la Guaraí, Carapeguá, Santa Rita y San Ignacio Guazú. Se invertirá 52.292.000 dólares al servicio de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y mejoramiento del sistema de agua potable para estos 4 distritos. La Comisión de Desarrollo Social recibió al viceministro de Protección Integral a los Derechos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Eduardo Escobar, para dialogar sobre el proyecto de medicación de la Ley 6.486 de cuidados alternativos y adopción. Nosotros, ¿verdad?, como ministerio expusimos, ¿verdad?, al senador Ledesma, presidente de esta comisión,
las diferentes dificultades que tiene el cumplimiento de esta ley, que no es meramente también, ¿verdad?, la cuestión de fondo de cambiar la ley, sino que también muchas veces tiene que ver con los recursos que son asignados para el cumplimiento de la misma. La Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores trató temas relacionados a las tierras de varias comunidades. La Comisión de Pueblos Indígenas está tratando 3 temas muy importantes. La invasión que sufre el pueblo Chupapou de los Axé en una propiedad que ellos tienen de 6.000 hectáreas. 2.000 hectáreas fueron invadidos por extranjeros y algunos campesinos, parece, según dicen. De la misma forma, el Wonta, una comunidad que el Estado también le compró, 38.000 hectáreas. A los Manjuy, invadida por carboneros, industriales, ganaderos, gente poderosa. Se hicieron las denuncias en la fiscalía, nunca actuaron. Y por último, el tema Capotú, que no pudimos tratar, y la gente del INDER, una vez más, con una nota soez, irrespetuosa, a un órgano del Senado de la República del Paraguay. La Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad se reunió con la Asociación de Pacientes Ostomizados para elaborar un proyecto de ley que permita adaptar los baños públicos para las personas con esta discapacidad. Tuvimos una sesión muy importante con una asociación de pacientes ostomizados. Es un término raro que poca gente conoce, pero se refiere a aquellas personas que tuvieron problemas de cáncer o algún otro tipo de enfermedad en el colon o en el intestino. Es decir que, aunque suene duro decirlo, para hacer sus necesidades tienen un ano contra natura y tienen una bolsita conectada directamente a su aparato digestivo donde depositan las heces. Esto, que parece un tema sensible y de poca gente, afecta a miles de personas y estamos preparando una ley que permita adaptar los baños. En reunión conjunta con otros entes asesores, la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Cámara de Senadores trató el proyecto de modificación de artículos de la Ley número 6.486 de promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, la cual regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción. Esta ley, ya fue debatida arduamente aquí en la comisión y establece el cuidado alternativos en albergues alternativos residenciales. La propuesta es de varios senadores y que ya tiene varios días de estudio, y en 3 semanas vamos a dictaminar este proyecto de ley. La Comisión Especial para el Estudio de Sustentabilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público se reunió con representantes del Ministerio de Hacienda. Tuvimos la Comisión Especial para analizar la situación de las cajas de los fondos de jubilaciones y pensiones del sector público, que es un tema bastante delicado. Tiene un déficit de más de 200, el año pasado más de 200 millones de dólares. Entonces le recibimos, tuvimos los 6 miembros, le recibimos a representantes del Ministerio de Hacienda, que por un lado presentaron el diagnóstico que ya conocemos y va empeorando año a año de la situación de la caja, y lo que consensuamos entre todos los miembros es que tenemos que buscar salidas para que esto no empeore. La Dirección General del Digesto Legislativo de la Cámara de Senadores y el Instituto Paraguayo del Derecho Procesal Capítulo Paraguay realizó un conversatorio legislativo en la sala de sesiones del Congreso Nacional. Se va a generar justamente herramientas de trabajo para los profesionales abogados en la República del Paraguay, que es lo más importante. El digesto está cumpliendo una labor demasiado importante, no solamente en el Senado, porque está generando materiales de trabajo, ordenando todas las leyes. Entonces eso hace que el trabajo sea más fácil para el abogado. La ministra de la Corte Suprema de Justicia, doctora Carolina Llanes, disertó sobre el proceso penal en la segunda jornada del conversatorio legislativo Constitución y Proceso, organizado por la Dirección General del Digesto Legislativo de la Cámara de Senadores y el Instituto Panamericano de Derecho Penal. Es muy importante, sobre todo en este sistema republicano, en que la sociedad, la ciudadanía, tiene que tener conocimiento para que su control sea crítico, pero sea un criticismo racional, ¿verdad? Y no dejarse llevar por
aseveraciones populistas que muchas veces hacen mucho daño también al sistema. La senadora de la Nación Lilian Samaniego organizó un agasajo a las mujeres trabajadoras de la Cámara de Senadores en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En todos los ámbitos siempre sigue habiendo la discriminación, sigue habiendo la falta de reconocimiento del aporte de la mujer paraguaya, y nosotras, que ya somos antiguas, solemos decir que luchamos para la igualdad de oportunidades reales entre el hombre y la mujer, y que le sirva a las nuevas generaciones, porque a nosotras ya no nos va, ya pasamos, ¿verdad? Entonces, esa siempre fue la base de mi desafío, de mi compromiso con todas las mujeres, sin distinción ni de ideologías, ni tampoco de profesión.